capítulo 13, versículos 13 a 20. Esta es la producción de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Que soy yo. Respondiéndoles, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta es la palabra de Dios. La semana pasada, durante la historia del encuentro de Jesús con la mujer de Canaán, les decía yo que esta era la única y la primera vez que Jesús salía de Palestina. En la historia de hoy también todavía está fuera de Palestina. Ahora se dirige a Cesarea de Filipo, como 25 millas al noroeste del mar de Galilea. Este lugar era un lugar con implicaciones religiosas tremendas. Pueden ustedes encontrar muchos templos de los dioses de Siria. Aquí es donde está el templo magnífico, precioso, que construyó Herodes el Grande. Encuentran también muchos templos de los dioses griegos. Aquí mismo César se hacía pasar por Dios y quería que le adorasen como tal. En esta escena, en esta circunstancia, Jesús presenta una pregunta crucial. Podríamos decir dos preguntas cruciales. Primero, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos que habían compartido con toda la gente alrededor contestaron: unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que Jeremías. Jesús ha sido siempre observado por las masas de diferentes maneras. Lo podemos ver como profeta, como hacedor de milagros, como maestro, como líder espiritual, y nadie va a objetar. Pero no podemos hablar de Cristo como el Hijo de Dios. Muy pocas personas fuera de la religión cristiana aceptan que Cristo es Dios. Los musulmanes dicen profeta, sí, pero Dios no. Los mismos judíos aceptan que es maestro, pero no Mesías. Vamos a ver
las respuestas que los discípulos dieron a Jesús a esta primera pregunta. Como les decía, está fuera de Palestina, está lejos de las miradas de los fariseos, de los saduceos y de otras autoridades religiosas. Es un momento crítico para Jesús, casi para terminar su ministerio, y quiere hacer una evaluación. Por eso, en un momento crítico, presenta esta pregunta crítica: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La primera respuesta fue Elías. ¿Por qué Elías? Todos sabemos que Elías era un profeta con una personalidad altamente reverenciada por los hebreos. El haber destruido 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo es una historia que hasta los niños conocen. Otra manera de presentar la importancia que tenía Elías en la tradición judía es que él con Moisés fueron los únicos que se presentaron cuando Jesús se transfiguró. Pero hay otra razón por qué la gente creía que era Elías. Era muy aceptada la creencia de que Elías había de regresar a este mundo antes de que viniera el Mesías, y sería además la señal del fin del mundo. Las últimas palabras del Antiguo Testamento en el profeta Malaquías dice: he aquí que yo enviaré a Elías el profeta antes del terrible día del Señor. Así que los judíos estaban convencidos que Elías había de regresar antes que Cristo. Otros, dijeron los discípulos, creen que él es Juan el Bautista. Déjenme recordarles que Juan el Bautista vio cortada su carrera como profeta cuando confrontó a Herodes Antipas porque se acostaba con la mujer de su hermano. Entonces Herodes lo mandó decapitar, y de esa manera el ministerio del profeta Juan el Bautista fue cortado. Y aunque prontamente fue considerado mártir, su fama floreció por todos los alrededores, de tal manera que el mismo Herodes creyó firmemente que Juan el Bautista regresaba con todos sus poderes para vengarse de él. Podríamos decir, era la conciencia del rey Herodes. Decir que Jesús era Juan el Bautista era reconocer que era un gran profeta con el poder de la línea del profeta Elías. Después los discípulos añadieron otra descripción. La gente también dice que eres Jeremías. Para entender esto, debemos recordar la historia de que Jeremías, antes de que el pueblo hebreo fuera llevado en cautividad a Babilonia y el arca del convenio fuera destruida, entró para sacar el incienso y esconderlo en una cueva en el monte Nebo. Se suponía, dice la historia, que Jeremías había de regresar antes que viniera el Mesías para recobrar la gloria de Dios. No sabemos si esta historia es verdadera, pero es por lo que la gente creía que Jesús era Jeremías. Todas estas descripciones, pues, hablan de Jesús como un gran profeta, como el heraldo del Mesías que había de venir. Todos son cumplidos de primer orden. Pero entonces Jesús, volteando a mirar a sus discípulos, les puso la siguiente pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Los discípulos eran amigos personales, era el círculo más cercano,
Eran sus estudiantes confiados. Y Jesús les presenta también esta pregunta crítica: ¿quién creen ustedes que soy yo? Contestar que Jesús era Elías o Juan el Bautista o Jeremías son cumplidos de primer orden, pero era la pregunta, era la respuesta equivocada. Por tanto, Jesús hace la siguiente pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? Yo quisiera sugerirles a ustedes este día que esta pregunta va personalmente dirigida a cada uno de nosotros. Es una pregunta urgente y muy revelante. ¿Quién crees tú que es el Hijo del Hombre? A través de los tiempos, muchas personalidades han querido describir a Jesús. Ernest Renan, un escritor francés, dijo que Jesús era un idealista sentimental. Bruce Barton, un hombre de negocios de Estados Unidos, dijo que Jesús era el vendedor más grande que había existido. William Hirsch, un escritor judío, dijo que Jesús se conformaba con la imagen clínica de la paranoia. En un drama llevado a la pantalla grande en nuestros días, se presentó a Jesús como superestrella. Y en el Evangelio también encontramos más de 15 nombres: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Rey, Profeta, Novio, Puerta, Sacerdote, la primera creación, la luz, la estrella de la mañana, el Alfa y el Omega. Todas estas son esfuerzos de describir cómo se ha visto a Jesús. Y todos estos intentos son intentos de mucha categoría, pero la verdadera respuesta la tuvo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y lo más importante en esta respuesta de Pedro es decir que Cristo clarificó que esto no le había sido revelado a Pedro por ninguna razón humana, sino por la sabiduría de Dios. Entonces Jesús le dijo a Pedro: ya no te llamas Cefas, de hoy en adelante te llamas Pedro, que significa roca. Este es el momento cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino. Le entrega toda la autoridad para conducir los negocios del Señor en este mundo. Le dice: Pedro, ve dentro del mundo y hazle saber al mundo lo que es pecado y lo que está mal. Amigos, hermanos, hermanas, hay muchas cosas que debemos hacer por el reino de Dios en este mundo. Una vez que nosotros aceptamos y confirmamos la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tu vida va a cambiar. Pregúntale a la mujer en aquella noria de Jacob. Pregúntale a María Magdalena, a Paul, a Martín Lutero. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es Cristo? Descubre la respuesta y entonces podrás responder la respuesta de tu vida. Amén. At this time we are going to sing